noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es 9 de marzo y hemos amanecido con la resaca de la huelga feminista. A lo largo y ancho de España, las mujeres salían a las calles en más de 200 concentraciones para reclamar, decían, una verdadera igualdad con los hombres. Sin embargo, ha sido una auténtica ocasión perdida. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Así es. Sin embargo, lo que ayer pudo ser una huelga que uniese realmente a todas y cada una de las mujeres de nuestro país, acabó convirtiéndose en una concentración politizada, manejada por la izquierda y orquestada por postulados comunistas. Un verdadero 15M feminista. En las calles, pancartas demonizando al hombre; en las aulas, feministas que impedían el paso e incluso acudían a las aulas a provocar a las alumnas y crear momentos de mucha tensión. E incluso en la iglesia, una veintena de mujeres se desnudaron de cintura para arriba delante de la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián contra el obispo Munilla, que aseguró que el demonio había metido un gol a la causa feminista. Habría que recordar a todas esas mujeres que llevaron al límite sus reivindicaciones que ser atea, estar a favor del aborto, ir en contra de los símbolos nacionales, desnudarse ante una catedral o destruir templos con pintadas no te hace ser más feminista ni más mujer, sino intolerante, violenta, irrespetuosa e intransigente. En este informativo repasaremos todo lo que aconteció en la calle y además veremos las exigencias más justas y otras que no lo son. Más actualidad en nuestro sumario. El Supremo no permitirá que Jordi Sánchez acuda a la celebración del pleno de investidura del lunes, tras haber pedido su puesta en libertad o cualquier medida que le permitiese al líder de la ANC acudir al hemiciclo catalán. Llarena ha denegado su petición. En este informativo repasaremos cuáles han sido los motivos del magistrado para negar que acuda al pleno de investidura. Yo creo que no se puede engañar sucesivamente a los catalanes. El Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer. Y esta es la nueva imagen del Gobierno. Román Escolano ya se ha incorporado al frente de la cartera de Interior. Tras la renuncia de Luis de Guindos para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo, Escolano ha jurado ante Su Majestad Felipe VI su cargo como nuevo ministro de Interior. De Guindos le ha animado a seguir trabajando para no dar pasos atrás. En página de sucesos, la prueba definitiva de la autopsia de Diana Quer no demuestra ningún indicio de agresión sexual. Su presunto asesino, José Enrique Abuin, alias El Chicle, implica ahora a su esposa en la desaparición y muerte de la joven. Mientras tanto, en Asturias, los agentes de la Guardia Civil han detenido en Navia a un hombre como el presunto autor de la muerte de la mujer, cuyo cadáver fue hallado este martes flotando en el agua. Además, en unos minutos repasamos las últimas novedades en torno a Gabriel, el niño de 8 años desaparecido en Níjar, Almería. Alerta, fin de semana pasado por agua. La borrasca Félix obligará a todos los españoles a sacar los paraguas y el chubasquero. Este nuevo temporal provocará fuertes lluvias o vientos, además de un intenso oleaje en la costa. Galicia será la provincia más afectada, pero además otras 27 estarán en alerta amarilla ante la llegada de esta nueva borrasca bautizada con el nombre de Félix. Y abrimos la crónica catalana porque el Tribunal Supremo ha denegado la libertad a Jordi Sánchez. Se elimina cualquier tipo de medida que permita al líder de la ANC acudir al pleno de investidura del lunes. Según el auto de Pablo Llarena, se manifiesta que hay una reiteración delictiva y que por ello la conducción vigilada que se peticiona no aporta la contención precisa para un traslado seguro, menos aún en quien ha emplazado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para observancia de la ley. Añade que esta petición favorece la reiteración que trata de conjurarse, visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales y que por ello el permiso debe denegarse. Desde el Ejecutivo ya han mostrado su respeto ante las decisiones de la justicia. Ha sido el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo el que tras la reunión del Consejo de Ministros ha pedido a los partidos políticos que recapaciten. Asegura que es imposible engañar continuadamente a los catalanes. Yo creo que no se puede engañar sucesivamente a los catalanes. El Gobierno cree que una persona
que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen, como las que exige el ser presidente de Cataluña, y creo que hay que buscar. Creo que tienen que buscar, no que hay que buscar, que tienen que buscar, que tienen que encontrar con una persona que sea capaz de llevarlo a ello y siempre dentro de la legalidad. Más reacciones. Desde su refugio en Bruselas, Carles Puigdemont ha acusado de prevaricador al magistrado, al mismo tiempo que se pregunta quién se cree que es Llarena para decidir quién tiene que ser el presidente de la Generalitat. Lo decide el Parlamento de Cataluña. En una democracia lo decide el Parlamento. ¿Qué se ha creído el señor Llarena? Condicionar la decisión de un órgano soberano. No porque lo digamos los catalanes, que lo decimos. Es que lo dice la Constitución española. ¿Qué se ha creído este señor para decidir cuál de los diputados que tienen derechos intactos puede ser o no el presidente? No es ninguna tragedia que haya nuevas elecciones, aunque no es la prioridad y no es lo que deseamos. De hecho, en el Estado tuvieron que repetir elecciones. Pasaron todo un año con un gobierno provisional. Lo acaban de escuchar. Carles Puigdemont deja la puerta abierta a unas posibles elecciones. Y es que ni él ni Tolín Comín piensan renunciar a sus escaños. Sus 2 votos serían imprescindibles para poder investir a Jordi Sánchez como presidente ante la abstención de los antisistema de la CUP. Ningú ha demanat, els partits s'han manifestat públicament dient que això no és una opció i per tant sobre això no hi ha cap debat. Confiem absolutament en que el diàleg amb la CUP permetrà trobar un punt de consens còmode. La receta de los republicanos pasa por mayorías amplias y transversales. En un artículo conjunto en la web de la formación política DRC, Oriol Junqueras, el presidente y la secretaria general, Marta Rovira, abogan por más consistencia y por alejarse de las declaraciones altisonantes y de regate en corto. Hemos medido nuestras fuerzas, hemos constatado nuestras fuerzas, pero también nuestras debilidades. Si nuestra fortaleza permanece intacta y somos capaces de superar nuestras debilidades, saldremos adelante. Para hacerlo necesitamos más consistencia y una mayoría sólida, amplia y transversal para superar la división de bloques. Y hablamos de la decisión del juez Llarena con el secretario general de Vox, Javier Ortega. Señor Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le parece acertada la decisión del juez del Supremo de negar la libertad a Jordi Sánchez para poder acudir al Parlamento de Cataluña el próximo lunes? Sí, por supuesto, nos parece totalmente acertada. Además, es una decisión que va en línea con las que ya ha tomado el magistrado instructor Llarena, de acuerdo también con la sala de recursos, la sala de lo penal de recursos, y de acuerdo con la línea que se ha mantenido tanto por esta acusación popular de Vox como por el Ministerio Público desde el momento en que se acordó la medida cautelar de prisión provisional. El magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva. ¿Ve capaz a Jordi Sánchez de volver a cometer estos mismos delitos? Sin lugar a dudas, Jordi Sánchez, aparte de tener una gran influencia sobre una parte de lo que ha sido el golpe de Estado en la calle, es decir, la presión de la ANC, su pretensión de ser investido como presidente de la Generalidad le daría una fuerza y un poder realmente inaceptables para quien está siendo investigado por delitos tan graves, por delitos que afectan nada menos que a la unidad de España, delitos de rebelión, de sedición, de malversación. Por tanto, evidentemente que habría reiteración delictiva y es por eso que tienen tanto interés en que pueda llegar a participar, por lo menos en la sesión de investidura. Señor Ortega, ¿qué cree que va a suceder el próximo lunes en Cataluña al final? Bueno, es difícil saberlo, pero evidentemente hay muchas probabilidades de que aplacen la sesión hasta no tener un candidato que puedan garantizarse ellos que va a salir elegido. Es verdad que puede haber sorpresas, no descartaríamos tampoco el que intentasen presentarnos a algún otro candidato al ver que no les ha salido la jugada de poner al frente a Jordi Sánchez. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Séptima querella contra los Mossos d'Esquadra. Sociedad Civil Catalana ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona por el supuesto espionaje de los agentes autonómicos a líderes políticos, empresas y entidades contrarias al separatismo. La entidad ha tachado de lamentable que se produzcan estos hechos a la sombra de la democracia. Estos seguimientos quedaron patentes en la documentación que el cuerpo catalán pretendía quemar en una incineradora y que el cuerpo de la Policía Nacional lo acabó impidiendo. Hablamos de la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana contra los Mossos
con el vocal de la Junta Directiva de esta asociación, Manuel Miró. Señor Miró, buenas noches. Hola, buenas noches. En su demanda argumentan que los Mossos podrían haber cometido malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, obstrucción a la justicia y omisión también de perseguir delitos. ¿Cree que a este caso se le ha dado la suficiente importancia en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que las noticias que tenemos es a raíz de la comunicación que se ha hecho en medios de comunicación. Por lo que yo tengo entendido, todavía está bajo secreto y sumario, con lo cual no se puede saber la información que se incautó en la camioneta, en donde se incautaron, digamos, toda esta documentación, y realmente es una situación que es gravísima, y yo creo que nos vamos a encontrar con muchísimas sorpresas porque la situación es muy grave. Estos seguimientos quedaron patentes en la documentación que el Cuerpo Policial Autonómico pretendía quemar un día antes de la declaración unilateral de independencia. ¿Qué responsables políticos deberían dimitir por estos hechos? Bueno, es evidente que debería dimitir absolutamente pues todo el gobierno de la Generalitat que estaban controlando y estaban amparando toda esta actuación ilegal por parte de los Mossos de Escuadra, de seguimientos ilegales a todo, pues a empresarios, a entidades como la nuestra, pues a abogados, a partidos políticos. Es decir, estábamos viviendo en un estado auténticamente autoritario y de investigación, y utilizando dinero público y utilizando fuerzas y cuerpos como los Mossos de Escuadra pues para actividades ilegales y gastando dinero en ello. Con lo cual debería dimitir todos los responsables, evidentemente, que nos ordenaron. Y de hecho con la denuncia lo que se persigue es eso, es decir, es investigar un poco, es investigar quién ordenó esos seguimientos, quién realizó los seguimientos, a quién se informaba de esos seguimientos, pues para exigir las responsabilidades penales correspondientes. Señor Miró, ¿qué le parece que el ministro Zoido mantenga todavía en la cúpula de los Mossos al responsable del espionaje, el comisario Manel Castelví? Pues no tengo opinión al respecto. Yo creo que tendrá sus motivos pues para mantenerlo y sobre eso, es decir, a nivel personal sí que entiendo que a lo mejor no es prudente que se mantenga una persona de ese tipo al frente de los Mossos, pero no le puedo dar mayor opinión. No sé los motivos que tendrá el ministro pues para mantener a esa persona en el cargo. Señor Miró, muchísimas gracias por haber atendido al informativo de Intereconomía. Muchísimas gracias, buenas noches. La juez Carmen Lamela ha dejado en libertad con medidas cautelares al exdirector de los Mossos, Pere Soler. Al exjefe de Josep Lluís Trapero se le ha impuesto la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales después de que el fiscal pidiera para él 100.000 euros de fianza aludiendo a los nuevos fugados. Lamela ha rechazado también imponer una fianza también de 100.000 euros al exsecretario de Interior César Puig, segundo del exconsejero Joaquín Forn. El Ministerio Fiscal había pedido dejar en libertad bajo fianza a Puig al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Juan Ignacio Zoido mantiene en la cúpula de los Mossos al comisario Castelví. La estrategia de espionaje de los Mossos fue dirigida por la Comisaría General de Información, de la que Manel Castelví es el responsable. Ha pedido ingresar en la segunda actividad y tiene acceso a todos los archivos sensibles de la policía catalana. Además, este comisario es un mando fiel al que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Hablamos ya con el autor de esta información, el periodista de Voz Populi, Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El comisario Manel Castelví ha sido señalado como el responsable del espionaje a enemigos del proceso separatista. ¿Por qué crees que el Ministerio del Interior no le ha apartado aún aprovechando la aplicación del 155? Bueno, las razones solamente las conoce el Ministerio del Interior y en este caso el ministro Zoido. Lo que sí que es claro es que, sobre todo a partir de lo que se ha conocido por el informe de la Policía Nacional, donde analiza la información que iban a destruir los Mossos de Escuadra en la famosa incineradora de Sant Adrià del Besòs, lo que sí que demuestra es que efectivamente Manel Castelví estaba al frente de todos esos trabajos de espionaje, que es sin duda lo más grave que hemos conocido en esa documentación. ¿Ha pedido el comisario Castelví ingresar en la segunda actividad para, de esta forma, poder evitar su cese? Sí, esa es la información que a nosotros nos confirman fuentes oficiales. Lo que nos dicen es que pocos días antes de que se aplicase el artículo 155 por parte del Gobierno, él ya pidió su paso a la segunda actividad, que para que la gente lo entienda es algo así como una especie de prejubilación dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un trámite que no es automático, es más, dura varios meses, y lo que a nosotros nos llega, la información que nos llega, y así es como lo hemos contado en Voz Populi, es que el plan del ministro
ministro del Interior pasa por no tomar la iniciativa de cesarle, algo que podría hacer perfectamente porque el 155 le otorga esa potestad, sino que prefiere esperar a que se agote ese trámite y de ese modo que sea el propio Manel Castellví el que se aparte del puesto y no ser Zoido el que le tiene que cesar. Claro, eso lo que invita es a una reflexión. Si se ha conocido que su Comisaría General de Información fue la encargada de intentar destruir cajas y cajas con documentación sensible que les situaba como responsables de espionaje político, pues ¿qué no habrá estado haciendo probablemente Manel Castellví durante estos 4 meses, teniendo acceso a todos los documentos sensibles del cuerpo y pudiendo entrar todos los días en su despacho? Alejandro, la intervención del ministro Zoido se ha limitado a destituir a Trapero y colocar en su lugar a Ferran López. ¿Crees que el gobierno tenía pactado con el separatismo no hacer muchos cambios en la policía catalana? Lo desconozco, desde luego. Lo que se transmite a través del Ministerio del Interior es que el tono de Ferran López era un tono completamente diferente al que tenía Trapero. Había un gran enfrentamiento entre Trapero y, en concreto, el coordinador del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y en ese sentido, desde el Ministerio del Interior estaban satisfechos con Ferran López. Es un perfil que, aunque solamente sea en gesto, sí que ha marcado distancias con lo que había antes. Ferran López es una persona que asiste al funeral del fiscal general del Estado cuando fallece Manuel Maza, es un jefe de Mossos que no tiene problemas para saludar amistosamente al rey Felipe VI y es una persona que acude habitualmente a reuniones con el Ministerio del Interior. Por eso, desde el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, estaban satisfechos. Pero claro, esto demuestra las dificultades que entraña la aplicación del 155 en algunos casos, y es que no basta con cambiar un nombre, porque por debajo también puede haber personas, como se está viendo en el caso de Manel Castellví, implicadas presuntamente en actividades más que sospechosas. Alejandro, gracias y buenas noches. A vosotros. Vergonzosa conversación entre el que fuera secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvador, y un amigo. En la charla telefónica hablan de buscar a una mujer que ocupe la Consejería de Educación. Fíjense bien cuáles son los términos que usa el separatista. Estem buscant al mercat d'hivern una romanesa independent. Una romanesa independent. Per a fer de conseller d'Educació. La dona del Puigdemont no és romanesa. Ella sí que s'hi posarà. Estem buscant una romanesa amiga de la dona del Puigdemont o una brasilenya, que no resulta dona. Trobar dones és missió impossible. És més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones. Perquè mira, agafes aquí les que tenen les mamelles més grosses, ja, les putas regidores, ja està. Y mucha atención a esta imagen. Una señora se quejaba ayer de la irrupción de un grupo de feministas que entraba a gritos en una tienda. Lejos de arredrarse, la señora rechaza las intenciones de las manifestantes de esta manera. ¿Qué le parece, señora? Horroroso, vergonzoso. El que quiera hacer la huelga que la haga, pero no tienen derecho a meterse aquí. ¿Usted va a hacer hoy la comida a su marido y eso no? Naturalmente. La mía, la de mi marido y el que venga invitado. ¿Por qué no? Porque hay que descansar. Gracias. Yo descanso cuando tengo que descansar. Y lo fijo yo, no me lo fija nadie. ¿Entiendes? A mí nadie me obliga a hacer una huelga. La hago cuando quiero y guiso cuando quiero. Y sido siempre libre. No me lo vienen a decir estas monas de mierda. Estas monas. El terrorista Arnaldo Otegi ha vuelto a burlarse de todos los españoles. El líder batasuno mostraba ayer su apoyo a la huelga feminista de la siguiente forma: la República Vasca es el camino para hacer frente a las desigualdades que sufren las mujeres en Euskal Herria. Pero fíjense en la primera respuesta que recibe Otegi, una usuaria de Twitter que le recuerda el asesinato de una mujer por parte de ETA. Hoy la clase política se ha referido en su mayoría a la huelga feminista celebrada ayer en toda España. En Ciudadanos, Albert Rivera y Begoña Villacís, en el PP, Núñez Feijóo y en el PSOE, Susana Díaz, hablan así de lo sucedido ayer. Un clamor que hemos vivido en las calles, en las plazas de todas las ciudades, de todas las comunidades autónomas. Un conjunto de hombres hemos de entender el mensaje que ayer se nos lanzó en la calle. Allí había muchísima
muchísimas personas que pensar que esto ha sido una manifestación política, en mi opinión, es una falta de respeto. Yo creo que esto ya no hay quien lo pare, es decir, miles de hombres y mujeres en todos los rincones de Andalucía, de España y de todos los países están saliendo a la calle a decir que la igualdad tiene que ser real. En primer lugar, quiero felicitar a todas las mujeres en el Día de la Mujer, un día reivindicativo, un día de celebración, pero también un día en el que tenemos que reconocer que queda mucho por hacer. Y no solo las mujeres, los hombres también tenemos que ser los primeros implicados en esta causa, una causa justa, de igualdad y de libertad. El día de ayer fue un día para el recuerdo de lo que es una ciudad movilizándose por una causa muy justa, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Fue una de las imágenes del día. Un grupo de feministas se manifestaban en Sevilla mientras varios obreros se afanaban en su trabajo, ajenos a la protesta. En Madrid, otro grupo feminista pedía la retirada de un cartel publicitario en el que aparecía una modelo, algo que nunca sucede cuando el protagonista es, por el contrario, el hombre. Esta es una de las imágenes más sorprendentes que dejó la huelga feminista del 8 de marzo en nuestro país. Son mujeres cantando y bailando en el centro de Sevilla mientras unos obreros hacen su trabajo. Los hombres trabajan ajenos a los cánticos proferidos por las mujeres, en su mayoría jóvenes que hacen la huelga. Otro de los momentos más impactantes se produjo en la manifestación de Madrid. Un grupo de mujeres a su paso por la Gran Vía pedía a gritos que se retiraran un cartel publicitario de Calvin Klein en el que posaba una modelo. Esta protesta femenina contrasta, sin embargo, con el silencio cuando se trata de anuncios similares en los que los hombres son los protagonistas. Es el caso de este anuncio de Paco Rabanne, en el que aparece un hombre en ropa interior, pero anuncios así jamás suscitaron la indignación del feminismo. La jornada feminista de ayer desembocó en varios episodios de violencia, piquetes violentos en la Complutense, el escrache a Begoña Villacís. Estos fueron algunos de los momentos más desagradables de la huelga feminista. La huelga feminista se convirtió en una marcha profundamente ideologizada, como ya anticipaba su manifiesto. La marcha derivó en violencia e insultos contra todos aquellos que no comulgan con las ideas izquierdistas radicales. Muestra de ello son los numerosos escraches que se produjeron. La Universidad Complutense los sufrió en sus aulas cuando un grupo de manifestantes irrumpieron por la fuerza, obligando a los estudiantes a secundar la huelga y arrebatándoles el derecho a asistir a clase. Sin embargo, los estudiantes expulsaron a los huelguistas. Por otro lado, el odio a los símbolos nacionales también estuvo presente. La bandera, colgada en Gran Vía, fue retirada por el colectivo Homo Velamine entre los vítores de los asistentes. Además, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, sufrió la discriminación ideológica de los huelguistas cuando intentó unirse a la marcha y fue rodeada a grito de «fuera la derecha». La extrema izquierda se apoderó de la huelga. La Iglesia tampoco se libró de los ataques. Esta vez tuvieron lugar en San Sebastián, donde una veintena de feministas se desnudaron de cintura para arriba a las puertas de la catedral a grito de «El demonio viene en tu busca», dirigiéndose al obispo Juan Ignacio Munilla. De tal forma, lo que debía ser una manifestación pacífica por la igualdad entre hombres y mujeres acabó siendo una muestra del poderío de convocatoria del feminismo radical, algo que también sufrió la fachada de la sede de Intereconomía. Sin embargo, hay muchos temas que el 8M ha dejado pendientes. Alba Vila, cuéntanos. Así es, Javier, como dices, vamos a hacer un repaso a todos esos casos del que parece las feministas ayer se olvidaron. A lo largo y ancho de nuestro planeta hay hasta 20 países que autorizan los matrimonios infantiles. Según UNICEF, presten muchísima atención, hasta 12 millones de niñas están obligadas a casarse con adultos cada año. Una cifra desoladora, sin lugar a dudas, que supone abuso, aislamiento y un verdadero caso de falta de oportunidades. Pero veamos otra materia, la mutilación genital femenina. 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo son víctimas de esta práctica, según la Organización Mundial de la Salud. La mutilación genital está implantada hasta en 30 países de todo el mundo. Escalofriante que cada año 3 millones de niñas y de mujeres son sometidas a ello antes de la etapa adolescente. Y España tampoco se libra. Poco más de 18.000 jóvenes están en riesgo de sufrir esta práctica. La Sharia, por su parte, sigue vigente en multitud de países de mayoría musulmana. Este
detallado código de conducta que incluye normas relativas a la moral y a la vida social está detrás de no pocos y graves comportamientos que tienen a la mujer como protagonista y víctima. Agresiones sexuales, lapidaciones, castigos, crímenes de honor. Las mujeres se ven obligadas a llevar además una túnica negra que solo permite mostrar su rostro. Todo esto, Javier, ayer no lo pudimos ver durante la manifestación feminista. Muchas gracias, Alba. Más reivindicaciones que nos llegan a través de las redes sociales. En Twitter, Juan Antonio Sanz Núñez, miembro del Comité Ejecutivo Regional de las Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, publicaba lo siguiente. Os dejo una imagen con un bonito lema de una concejala de Compromís de San Vicente del Raspey. En la foto se puede ver cómo la concejala lleva una pancarta en la que dice: el Papa no nos deja comernos las almejas. Una de las periodistas más críticas con el feminismo en nuestro país es Cristina Seguí, a la que ya saludamos. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué te pareció el desarrollo de la huelga feminista? Porque se produjeron ataques a Begoña Villacís, se jaleó con la retirada de una bandera de España e hicieron incluso un escrache desnudándose ante la Catedral de San Sebastián. Pues mira, precisamente a mí la mañana de la huelga me pilló en la televisión, en un matinal, y bueno, lo que tocamos toda la mañana fue el tema de la marcha o de la huelga y por supuesto entrevistando a gente en directo desde distintos puntos de España, sobre todo desde Madrid y desde creo que era Barcelona. Y por supuesto, al terminar el programa, por la actitud crítica, yo misma también sufrí muchísimos ataques. O sea, me convertí, para sorpresa mía, hasta en trending topic nacional, ¿no? Todo por mantener una opinión distinta. Lo que está clarísimo es que la huelga del día 8, no porque lo digamos nosotros, porque tengamos prejuicios, sino porque estas señoras lo ponían en su manifiesto. Es un manifiesto eminentemente marxista, anticapitalista, republicano, hiperideologizado, y que además lo que hace es poner a la mujer en la picota. La utiliza para atentar contra la propiedad privada y contra la iniciativa privada, contra la empresa privada. La movilización estaba evidentemente organizada por los dos grandes sindicatos de España, Comisiones Obreras y UGT, que no han tenido una sola presidenta ni secretaria general desde 1888, y por Podemos. Y lo que sorprende es que partidos como Ciudadanos pues atendieran o se prestaran a el hecho de ponerse pues los lacitos morados, ¿no? Volvieron a colarnos el morado de Podemos con esta excusa. Cristina, una pregunta que se hace pues muchísima gente. ¿Por qué todos los partidos, los grandes partidos que tienen representación en el Congreso, defienden en mayor o en menor medida el feminismo? Unos de una manera más radical, pero al fin y al cabo todos están en lo mismo, ¿no? Pues mira, por miedo. Por miedo, porque los políticos, y sobre todo ellos, están congelados de miedo. Los partidos son cortoplacistas, los partidos piensan de aquí a 4 años, con suerte, en este caso de aquí a 2 años, y nadie quiere que lo tachen de machista ni de connivente con el maltrato, y entonces son incapaces de articular un discurso que requeriría cierta pedagogía, cierto tiempo para desmentir los dogmas y las falacias de la ideología de género, que requieren bastante tiempo, porque esto viene asentándose e implementándose desde hace mucho, ¿no? Entonces nadie quiere perder votos, todos están en esta competición por las políticas fáciles, las políticas de compra de votos, y sobre todo por la subvención, repito, subvención que se inocula directamente en las asociaciones feministas y observatorios vinculadas a los partidos políticos de ultraizquierda, y que mientras que se hace así y esta gente se ventila nuestro dinero, pues no va a las mujeres que son verdaderamente maltratadas, a las mujeres, a los hombres, a los hijos y incluso a los abuelos muchas veces, que son víctimas Cristina, brevemente, última pregunta. Más allá de las consecuencias de la marcha, ¿qué opinas del manifiesto de la huelga feminista? Bueno, es un panfleto comunista, sin ninguna duda, pero vamos, es que el 80% de las pancartas que han circulado por toda España
hablan del anticapitalismo y de que España tiene que ser feminista y anticapitalista. Entonces, sin duda, lo que se lleva ahora es la mujer masculinizada, la mujer que pues muy poco coherente, ¿no? Porque mientras que pide la igualdad, lo que quiere es estar convirtiéndose en un hombre, ¿no? Masculinizándose. Y desde luego las mujeres no necesitamos eso para demostrar nuestra capacidad. Estamos en todos los ámbitos profesionales y de la esfera pública. Cristina, sí. Muchísimas gracias por haber atendido al informativo Intereconomía. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. La huelga feminista celebrada ayer en España ha tenido un gran impacto entre los medios de comunicación internacionales. El centro de las grandes ciudades españolas fue testigo de las manifestaciones en las que no solo participaron mujeres, sino también hombres. ¿Cómo han titulado, Alba Vila, los principales medios de comunicación extranjeros? Buenas noches. Pues todos los medios importantes de comunicación se han hecho eco de las movilizaciones de nuestro país con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el Reino Unido, la BBC titulaba de la siguiente forma que van a ver: millones de mujeres españolas se unen a la huelga. Otro diario británico destaca que más de 5 millones se unen a la huelga feminista española, según los sindicatos. Y entre los periódicos de habla francesa, Le Monde titula: en España las mujeres hacen huelga para parar el mundo. Es ya una victoria, después de que los movimientos sociales y sindicales llamaran a la primera huelga feminista de España el 8 de marzo. La defensa, dice, de los derechos de la mujer ha estado en la primera plana de la prensa, los debates políticos y en la actividad legislativa. Y en Estados Unidos, The Washington Post destacó la reivindicación de las mujeres. En España, asegura este medio, los sindicatos mayoritarios estimaron en 5,3 millones de personas que se unieron a la huelga para protestar contra los salarios injustos y la violencia machista, con una cacerolada conjunta. Y nos vamos ahora hasta Sudamérica, porque el diario argentino La Nación recoge en su edición digital, el amplio seguimiento de la huelga española en sus distintas modalidades, calificándola de lo siguiente, calificándola, como decíamos, de histórica, y además menciona también a las miles de personas congregadas en estas manifestaciones de toda España. Javier. Muchas gracias, Alba. Hablamos ahora de algunas de las consecuencias de esta histórica manifestación con el periodista Germán Tertsch. Señor Tertsch, buenas noches. Buenas noches. Sorprende que todos los partidos con representación en el Congreso, unos con más convicción y otros con menos, hayan apoyado esta huelga feminista. ¿Qué le parece el papel que han desempeñado en concreto PP y Ciudadanos? A mí me parece lamentable el papel de todos, menos el de Podemos, que decidió secuestrar esta fecha y lo logró con la ayuda realmente incalificable, si se puede decir así, de la inmensa mayoría de los medios de este país, y contando con la debilidad de los otros partidos políticos. Yo creo que hemos visto cómo han sido el Día Internacional de la Mujer en otros países desarrollados, como son los países europeos, donde ha habido lo que ha habido, es decir, unas demandas de un mayor poder, de mayor reparto de poder, de mayor bienestar y de integración de la mujer dentro del trabajo, de calidad de vida. No como aquí, que se ha hecho una especie de órdago a todo el sistema, donde han salido todas las fuerzas antisistema, donde se ha hecho un manifiesto neomarxista y paleocomunista de la peor especie, donde se pedían todo tipo de cosas. Es bastante incomprensible la postura de los dos partidos que no son marxistas, que no son de la izquierda. Es bastante incomprensible, pero es bastante previsible también, dado su trayectoria y desde luego su debilidad manifiesta en cuestiones ideológicas. Uno de los partidos, el nuevo, que es Ciudadanos, intenta acoplarse prácticamente a todo, con oportunismo, y por parte del PP es la cobardía tradicional y ya absolutamente proverbial de este equipo, de una dirección que ya no tiene músculo ideológico para nada. ¿En qué cree que va a desembocar este movimiento feminista, que ya no solo pide la lógica igualdad entre hombres y mujeres, sino que culpa además al varón de todos y cada uno de sus males? Yo creo que esto no va a ninguna parte. Yo creo que esto va a intentar por parte de Podemos reactivar sus maltrechas situación en este momento en los sondeos,
y la maltrecha situación política de la izquierda en general, que está viendo cómo está creciendo un partido que es Ciudadanos, sin que merme lo suficiente para ellos el otro partido que no es de la izquierda, es decir, el Partido Popular, aunque el batacazo del Partido Popular va siendo previsible. En todo caso, esta ha sido una jornada realmente que nada tenía que ver con el derecho a la mujer, sino que la izquierda en este momento, que no tiene un proyecto económico, que no tiene un proyecto político, que no tiene un proyecto de bienestar, necesita proyectos puntuales de enfrentamiento, de buscar cómo imponer su propia... Son las imposiciones de una batalla ideológica, y están las mujeres, está la memoria histórica, está el LGTB. Son frentes que utiliza la izquierda sin que en sí sean las cuestiones las que tienen enjundia, sino es el enfrentamiento en la sociedad para dividir, para enfrentar y para crear realmente esos mecanismos de choque que necesita el comando de choque de la izquierda totalitaria contra la democracia. Señor Terç, muchísimas gracias y buenas noches. Y en materia de pensiones, tras haber registrado su cola más alta de preocupación en los españoles durante más de 30 años, según el CIS, el PSOE ha registrado una proposición de ley en el Congreso. Desde las filas socialistas pretenden homologar las pensiones procedentes del extranjero por incapacidad absoluta o gran invalidez y eximirlas del pago del IRPF. Y tras unas semanas con las pensiones en el ojo del huracán y manifestaciones cada vez más multitudinarias, mañana no se pueden perder aquí en esta casa en Intereconomía nuestro especial informativo. Conectamos ya con Xavier Horcajo. ¿Hay alguna manera, Horcajo, de salvar el sistema actual de pensiones? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues preparamos un intensísimo debate para mañana a las 10 de la noche aquí en Intereconomía Televisión a propósito de SOS jubilados. ¿Por qué? Pues porque llevan 5 años cobrando un 0,25 de incremento de sus pensiones y llevan 2 perdiendo poder adquisitivo y algunos no pueden, con un copago, con una electricidad, con un gas, con unos servicios que aumentan una barbaridad y que su pensión no sigue ese ritmo, ni siquiera el del IPC. Pero no es eso lo peor es que este año ya los últimos que se jubilen solo van a poder aspirar al 70% de su última nómina. Y aún peor si se jubilan en el 2019 porque entra el llamado factor de sostenibilidad, que todo lo cambia para bien de las cuentas públicas y para demérito de las cuentas particulares, pobres de aquellos que no se puedan jubilar en el 18 y tengan que hacerlo en el 19, porque todo va a ser incluso peor. Así es que no se pierdan mañana en esta cadena el debate a partir de las 10 de la noche. Xavier, muchas gracias y buenas noches. En página de sucesos viajamos hasta Almería. Los padres del pequeño Gabriel, desaparecido hace 10 días en Níjar, se han dirigido a los cientos de personas concentrados en la Plaza Pucherana de Almería. Tenemos la esperanza más encendida que nunca, decía el padre entre lágrimas, por el apoyo de los asistentes. Su madre, Patricia Ramírez, ha llamado a través de un vídeo a secundar las iniciativas puestas en marcha para hacer visible a su hijo y así poder encontrarlo. Todo lo que pueda hacer visible y que ablande, por favor, el corazón de aquellos que lo puedan tener retenido y entiendan que es un niño con una vela muy grande todavía por consumir y que tiene que volver con nosotros. Muchísimas gracias y no tengo palabras para agradecer todo el cariño que nos estáis dando y que nos ayuda a estar fuertes y a seguir levantándonos cada mañana pensando en que en este mismo día va a volver con nosotros. Como decimos, 10 días sin Gabriel y todavía no sabemos dónde puede estar y cuál es su posible paradero. Marta García Villanueva, ¿cuáles son las claves del caso? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues bueno, vamos a repasar paso a paso los hechos acontecidos desde aquel martes 27 de febrero, cuando desapareció Gabriel Cruz. En primer lugar, el niño de 8 años estaba pasando el puente del Día de Andalucía en casa de su abuela en la localidad de Hortichuelas, Almería, donde solía pasar los fines de semana y los periodos vacacionales. Según las declaraciones de la madre, se perdió el rastro del pequeño cuando iba a jugar a la casa
de unos familiares que se encuentra a unos 100 metros de casa de su abuela. Gabriel salió de la casa a las 3:30 de la tarde, aunque la desaparición no se denunció hasta las 8. La madre ha manifestado también que Gabriel no se pudo despistar porque conoce bien la zona y además ha señalado que ese recorrido lo hacía muy a menudo corriendo y que no tardaba más de 30 segundos. En el momento de la desaparición, el menor vestía un pantalón negro de la marca Adidas con rayas laterales blancas y una chaqueta roja con capucha y una camiseta blanca. Y continuamos con más pistas. Es que días más tarde, el sábado 3 de marzo, a última hora del día, el padre de Gabriel y su novia hallaron una camiseta interior blanca a escasos 4,5 kilómetros del lugar en el que se perdió la pista al niño. Los padres aseguraron que la prenda pertenecía a su hijo, aunque nunca llegó a figurar en el listado que tenía la Guardia Civil. Posteriormente, las pruebas de ADN efectivamente confirmaron que la camiseta pertenecía al niño. Y además recuerden que 2 vecinos de Las Hortichuelas explicaron que vieron adentrarse una furgoneta blanca por el carril de tierra que conduce a la casa de la abuela de Gabriel unos 10 minutos antes de que el menor desapareciera. Por otro lado, está el que fue el primer sospechoso, Diego F., quien a las pocas horas de la desaparición del niño fue detenido por haber incumplido la orden de alejamiento que tenía puesta sobre la madre de Gabriel, quien lo había denunciado por acoso. Pero atención, porque Diego F. no tiene nada que ver con la desaparición de Gabriel, ya que hasta 3 testigos lo situaron en la terraza trasera de su casa, situada a 62 kilómetros de Hortichuela, 1 hora después de que desapareciera el niño. Por tanto, no podría haber secuestrado al pequeño, deshacerse de él y llegar a su casa en menos de 60 minutos. Además, ayer mismo fue registrada la finca de unos familiares de Diego F., la cual está situada en la zona próxima al lugar donde se le perdió la pista a Gabriel, y se esperaba encontrar pruebas relevantes. Sin embargo, no han logrado encontrar ninguna pista para conocer el paradero de Gabriel. Y ya para finalizar, el operativo de búsqueda de Gabriel mantiene este viernes sobre el terreno a 106 profesionales apoyados por una quincena de voluntarios que se han dividido en 13 grupos para peinar la zona en un radio de 12 kilómetros desde el punto donde se le vio por última vez. Marta, muchísimas gracias. Y la Secretaría del Estado del Vaticano quiere cerrar Infovaticana.com. Para ello ha contratado a uno de los despachos de abogados más poderosos del mundo. Se trata de Baker & McKinsey. Este despacho no acepta ningún acuerdo que no pase por el cierre definitivo de este portal y la entrega del dominio de Infovaticana.com a su cliente. Este diario digital con línea editorial propia tiene 60.000 visitas diarias y está dirigido por Gabriel Ariza. Hablamos ya del intento de cierre de Infovaticana con el director de este diario digital, Gabriel Ariza. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Antes de nada, ¿por qué quieren cerrar Infovaticana? Pues no lo sé, no puedo conocer sus intenciones, pero hay un hecho relevante que da la sensación y que muestra una intención. Hay medios similares como Vatican Insider, que es la sección de religión del diario La Estampa, que no está siendo perseguida judicialmente por la marca. Nos están persiguiendo judicial y administrativamente, y con amenazas por el despacho de abogados más potente del mundo, porque somos un medio de comunicación libre, un medio de comunicación independiente, un medio de comunicación que intenta modestamente servir a la Iglesia Católica desde la verdad y desde la independencia, y eso parece que a algunos pues no les gusta, ¿no? Para que un católico ávido de información de índole religioso lo entienda, si el Vaticano quiere cerrar un medio de información, ¿implica que ha ido contra la doctrina de la Iglesia? Yo creo que es muy importante aquí diferenciar la Iglesia Católica, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, fundado por Jesucristo, sobre la roca de San Pedro. La Santa Sede es la sede de Pedro, es una manera de referirse al sucesor de San Pedro. Ahí donde esté el sucesor de San Pedro está la Santa Sede. La Ciudad del Vaticano es una estructura jurídica, política, que nada tiene que ver, más allá de la coincidencia, digamos, de que el jefe del Estado del Vaticano es el Papa Francisco, el sucesor de San Pedro, pero que es una estructura política que no es la Iglesia Católica. Es decir, es una estructura que tiene sus juzgados, su banco, su supermercado, su farmacia. Si uno tiene un litigio con el Banco Vaticano por un tema de intereses, no tiene nada que ver con el derecho canónico. Esto es una cuestión civil entre un Estado y una empresa privada. ¿Crees que quien está detrás de todo esto es el Arzobispado de Madrid? Pues no lo sé, no lo creo. Esto nace de una denuncia del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, ante la Nunciatura,
por las quejas de varios obispos. Ignoro si el arzobispo de Madrid estaba entre ellos. Sí que es verdad que la denuncia que hizo Infovaticana hace 2 años del falso currículum del cardenal Osoro, ese que decía que tenía 4 licenciaturas, a saber, filosofía, teología, pedagogía y matemáticas, ciencias exactas, y que Infovaticana publicó que no tenía ninguna, ha podido estar detrás. También ha podido estar detrás el secretario general de la Conferencia Episcopal, aquel del que publicamos, acuérdese usted, que había adjudicado un contrato de catering a la empresa de su hermano. Han sido tantas las exclusivas que en estos años ha ido destapando Infovaticana que hay muchos obispos que no se sienten cómodos, claro, y las quejas ante la anunciatura han sido muchas. Leemos que el despacho de abogados Baker & McKinsey, contratado por el Vaticano, no acepta ningún acuerdo que no pase por el cierre definitivo de este portal y la entrega del dominio de Infovaticana a su cliente. ¿Cómo se lucha contra 2 gigantes como son el Vaticano y este despacho? Bueno, pues se lucha con mucha paz, con mucha tranquilidad. Es un despacho de abogados efectivamente el más poderoso del mundo. Son un despacho de abogados internacional, el más grande del mundo. Ellos lo que nos dicen, hemos intentado llegar a un acuerdo con ellos, ofrecerles, dejar claro que por si quedaba alguna duda, nadie puede tenerla. Infovaticana es un medio de comunicación privado, libre e independiente, que nada tiene que ver con la Ciudad del Vaticano, del mismo modo que El Español nada tiene que ver con el gobierno de España, del mismo modo que New York Times nada tiene que ver con el alcalde de Nueva York, o del mismo modo que La República, el periódico del amigo del Papa, Eugenio Scalfari, nada tiene que ver con la República Italiana, es un medio privado. Nosotros hemos ofrecido, aún así, aunque está claro y es cristalino para cualquiera, un acuerdo que pase por la explicación clara y firme en la pantalla de Infovaticana, en la primera portada, de que es un medio privado. Cualquier tipo de acuerdo ha sido rechazado sobre la base de que la Secretaría de Estado del Vaticano solo tiene como línea roja, parece que sí que hay principios innegociables en el Vaticano, que Infovaticana cierre. Quieren que cerremos y el único acuerdo que aceptan es que cerremos, con lo cual lógicamente no hay acuerdo, evidentemente, pero se podrá seguir leyendo Infovaticana, no lo dude, sin duda. Gabriel, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. En página internacional, histórica reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos ha aceptado una reunión que le ha propuesto el líder norcoreano a través de una carta para iniciar la ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de Corea. Para comenzar la negociación a través de un proceso diplomático, Kim Jong-un ofreció a los Estados Unidos suspender ensayos con misiles balísticos y abordar un proceso que suspenda ejercicios nucleares. El esperado encuentro tendrá lugar en mayo y todavía no sabemos en dónde va a producirse, pero previsiblemente tendrá lugar en la península coreana. Será la primera vez en la historia que un presidente de Estados Unidos se reúna con un dirigente de Corea del Norte. Una inesperada decisión que sucede entre un pulso entre ambos países iniciado ya en los años 90. Repasamos estas ambiciones nucleares de uno de los países más pobres del mundo que le ha llevado a un enfrentamiento continuo con los Estados Unidos. Afortunadamente y de momento parece que se ha impuesto la cordura entre Donald Trump y Kim Jong-un. Pero no ha sido fácil el camino. Hace un año ambos países estaban al borde de la guerra. Donald Trump llega al poder y endurece las medidas establecidas por Obama con los norcoreanos. Pero el régimen de Pyongyang continuó con sus ensayos de misiles. Trump entonces anuncia el envío de una armada con un portaaviones que luego se descubrió que iba en realidad en dirección contraria, hacia maniobras en Australia. Tras la escalada militar en primavera, habitual por las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Pyongyang considera un simulacro de invasión, Kim Jong-un respondió con más lanzamientos de misiles, a un ritmo de casi uno por semana. Sus proyectiles demostraron la mejora de su capacidad ofensiva porque, según los expertos, algunos eran misiles intercontinentales capaces de golpear todo el territorio estadounidense. Entonces, el presidente de Estados Unidos le puso un apodo al líder norcoreano. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Kim Jong-un responde a Trump. 미국의 늑살인 미치광이를 반드시 불로 다스릴 것이다. Pero más allá de los insultos, las amenazas entre países no dejaban de escalar. Trump impuso nuevas sanciones a Corea. New executive order just signed that significantly expands our authorities to target individuals, companies, financial institutions that finance and facilitate trade with North Korea. Una tensión que nunca antes había sido tan grande entre ambos países.
Y tenemos una noticia de última hora en torno a Cataluña. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos. María Matos, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches, Alba. Pues sí, una noticia de última hora que acaba de llegar a nuestra relación, y es que a través de las redes sociales el presidente del Parlamento, Roger Torrent, acaba de hacer público que aplaza el pleno de investidura de Jordi Sánchez previsto para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Lo hará hasta que el Tribunal Europeo de Recursos Humanos se pronuncie sobre ello. Y recordamos que es la segunda vez ya que Roger Torrent aplaza el pleno. Ya lo habíamos visto cuando propuso a Carles Puigdemont, que ahora mismo está fugado en Bruselas. María, gracias y buenas noches. Buenas noches. Juanma Brenoya, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, una noticia que puede ser interpretada con alegría por muchos españoles. Pep Guardiola ha sido multado por la Liga Inglesa. Sí, estábamos hablando precisamente de esa noticia de última hora acerca de Roger Torrent y de cómo se ha aplazado esa investidura de Sánchez. Sánchez es uno de los candidatos que ha apoyado Pep Guardiola, un activo a favor del independentismo. Por eso luce ese lazo amarillo para reivindicar que Sánchez, según él, es un preso político y debería estar en la calle. Bueno, pues por este lazo le ha multado la Federación Inglesa. 220.000 euros tendrá que pagar el entrenador catalán. Y hablando del entrenador catalán, es un ex del Barça, pues el Barça está a punto de hacer oficial un fichaje. No todavía es oficial, ya decimos, pero sí que está cerrado para 2019. Víctor Palacios, de Punto Pelota, ha hecho este vídeo. Se acabó el culebrón Arthur. Ya hay principio de acuerdo entre Gremio y Barça para que aterrice en enero de 2019 en el Camp Nou. Así de contundente lo afirma la web brasileña Globo Sport. El Barça ha apostado fuerte por Arthur. Los catalanes desembolsarán 30 millones de euros fijos y otros 10 en variables para hacerse con sus servicios las próximas 5 temporadas. Pero, ¿quién es Arthur? Tiene 21 años y es considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño. Fue el máximo exponente de la Copa Libertadores que consiguió el año pasado el Gremio de Porto Alegre, equipo al que el Real Madrid ganó en el Mundial de Clubs, pero no lo recordarán. El futuro fichaje del Barça no pudo disputar aquella final por lesión. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? En el club azulgrana piensan que la contratación del brasileño supone redondear el proyecto del centro del campo para los próximos años. Tras Coutinho y con Carla Salañá en la recámara le consideran el relevo perfecto de Andrés Iniesta. Por ello, durante los últimos meses los contactos se han intensificado para atar definitivamente al futbolista, con el secretario técnico del Barça a la cabeza. Fíjense en esta imagen de Robert Fernández junto a Arthur, luciendo la camiseta culé. Una fotografía que no gustó nada a su actual equipo, pero que en ningún caso ha echado por tierra el acuerdo. Arthur será culé. Juanma Perenoya, muchísimas gracias por esta actualidad deportiva. A vosotros. Y nosotros nos despedimos, volvemos el lunes a las 8:30 con más información aquí en los informativos de Intereconomía. Así es, pero mientras tanto no se olviden, a las 10 de la noche 6 Mujeres sin Piedad con Jorge Bestringe. Volvemos el lunes. Buen fin de semana. Hola a todos, ¿cómo estáis? Llegamos al fin de semana. Lo hacemos con una situación meteorológica bastante complicada para algunas comunidades, especialmente para el noroeste. Estamos pendientes de la borrasca Félix, situada ahí al noroeste de la península ibérica. Pero atención, porque entre el sábado y el domingo se descuelga, pasa muy cerca de las costas de Galicia, mucho viento, bastante oleaje en las costas del noroeste, y luego ya para el domingo se va hacia las Islas Británicas, más debilitada. El arranque de la semana la tendremos ya cerca del sur de Escandinavia, pero nosotros seguiremos con nuestros vientos del oeste, ese flujo zonal aportando humedad y dejando más precipitaciones. Está lloviendo mucho, ya lo sé, algunos ya cansados de la lluvia, pero falta hace porque luego llega el verano y se acabó lo bueno. Bueno, pues sábado marcado por los vientos del sur, en general las precipitaciones más abundantes hacia el oeste. Atención a Andalucía, tormentas, algún tornado, ya veremos lo que pasa. La situación atmosférica puede acompañarla y ahí tendremos también mucha lluvia en la zona de Galicia, con cielos más abiertos en la vertiente mediterránea y en Canarias. El domingo se tumba un poco más el viento a suroeste, pero todavía muchas precipitaciones entrando por el oeste peninsular, menos riesgo cuanto más
más al Mediterráneo o a Canarias nos vayamos, y atención a esas rachas de viento, como decíamos, que serán muy intensas. Y ya para el lunes cambia el viento más a componente oeste, sigue entrando la nubosidad, la humedad, especialmente a las comunidades más occidentales, el Mediterráneo con los vientos de poniente, obviamente, de los mucho más tranquilos, al igual que las Islas Canarias. Importantes las acumulaciones de precipitación, porque tener en cuenta que el viento sur se topa con las montañas, factor orográfico, y en la cara sur del sistema central, sur de Galicia, en muchas zonas de Andalucía, sobre todo en el oeste, importantes acumulaciones entre el viernes y el lunes. Estamos hablando de cantidades que llegan hasta cerca de los 200 litros por metro cuadrado en 3 días, también para el sur de Galicia y la cara sur de los Pirineos. Y factor viento, bueno, pues ese va a ser sin duda alguna el gran protagonista, y estamos muy pendientes, atención a comunidades del noroeste como Galicia, Asturias y Castilla y León, porque el viento del sur irá arreciando poco a poco, ya lo tendremos aquí el viernes, pero fijaros a medida que se vaya acercando la borrasca Félix, esas rachas de viento aumentando, sobre todo el sábado, ahí lo estáis viendo por la noche, muy intensas ya de componente sur-suroeste, 130 o más kilómetros en la cordillera cantábrica, cerca de la marca de los 120 en las costas de Galicia. Esto el domingo por la mañana, luego ya la borrasca empezará a irse hacia el norte, y a medida que lo haga, pues menos oleaje, vientos menos fuertes, y así nos quedaremos ya para el arranque de la semana que viene, aunque estaremos pendientes de vientos que lleguen todavía del Atlántico con cierta intensidad. Cuidado con esa borrasca, sobre todo por el noroeste. Los detalles los tendréis aquí, de momento, a disfrutar el fin de semana.